Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Pocos días antes de la Navidad, el presidente anunció que su gobierno evalúa que sea una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la que administre y opere 3 tramos del Tren Maya que van de Tulum a Palenque. Esta empresa también sería la responsable de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, además del Felipe Ángeles, el mismo que se construye allá en Santa Lucía. El mandatario dijo que esta medida busca garantizar la seguridad en la región y evitar la tentación, así lo dijo, de privatizar el Tren Maya, de privatizar el Tren Maya. Las utilidades serían para fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados, tanto de la Secretaría de Marina como de la Sedena. Desde junio del año pasado, el presidente anunció que el aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena, junto con la CEMAR, la Secretaría de Marina, también serán responsables de la construcción del aeropuerto de Tulum y del tramo Tulum a Chetumal, así como de Chetumal a Escárcega del Tren Maya. A ver, empiezo contigo, Frida, porque tú lo metiste como tema en el bloque anterior, no para hablar del ejército, sino de la Guardia Nacional, y hablaba sobre el tema de las vacunas COVID, pero ahora también, en diciembre, pues ahora también el ejército construye aeropuertos, administra, vas a encargarse también de la distribución de las vacunas. Eso no, militarización del país. ¿Por eso votaste? No voté por eso. Debo reconocer que particularmente muy claros antecedentes que deberían de alertar no solamente al activismo feminista, en general yo diría hasta al presidente, porque los contratos que se han utilizado para desviar recursos, para mantener el presupuesto sin transparencia, para realizar todo tipo de actos que yo diría ponen en riesgo no solo la economía, sino también la estabilidad del país, pues se han dado justamente en ese espacio. El famoso secreto por seguridad nacional, desafortunadamente, se malutilizó mucho en administraciones anteriores. Fue una de las instituciones que no solo contó con las calificaciones más negativas por parte de la propia Secretaría de la Función Pública, sino que además de eso, mantuvo contratos todavía hasta 2019, que pues por supuesto tendrían que estar siendo investigados, aclarados y en su momento sancionados. Ahora, creo que hay una diferencia muy amplia entre lo que es militarizar la administración pública o militarizar el país y abusar de la institución de la Sedena. Creo que no tienen una capacidad operativa para ejecutarlo, porque tampoco la tienen a nivel técnico. Es decir, Fonatur, que ha sido hasta el momento la dependencia encargada de desarrollar el Tren Maya, está encabezado por un ingeniero que tiene todas las credenciales para desarrollarlo, que lo ha hecho de manera bastante efectiva, pero introducir a la Guardia Nacional, y en este caso también a la Sedena, le abre la puerta a la represión de los pueblos que en algunos puntos se han resistido al Tren Maya, que por supuesto los pueblos son los que determinan su zona y por medio de unas asambleas, en muchos lugares como en Chiapas, ellos han determinado que le dan luz verde al Tren Maya, también sucedió en Yucatán. Pero, por supuesto, cuando hay grupos que se manifiestan, la libertad de expresión tendría que imperar y tener la presencia de grupos militarizados desarrollando un proyecto de estas magnitudes, en realidad podría poner en riesgo a las poblaciones locales y principalmente a las mujeres. Lecona, ¿qué contestas a todo esto? ¿Cómo ves ahora también al ejército administrando entonces el Tren Maya? Fatal, y creo que en lo que decía Frida antes incluso del corte y lo que acaba de decir, nos ha afectado tanto, creo, la militarización de la vida pública del país, que ya confundimos un poco las cosas. La función de la Guardia Nacional no es la seguridad nacional, es la seguridad pública. Por eso tenía que ser un organismo, una institución policial civil, y por eso quedó así en la Constitución. La Guardia Nacional no está resguardando la vacuna, lo están haciendo las Fuerzas Armadas, el Ejército específicamente. Y esto me lleva, a lo mejor es pertinente hacer una división entre lo que es militarización y en lo que es militarismo. Nos lo comentaba Daira Arana justo en las vacaciones cuando conocimos de todo esto, una gran investigadora que hace la diferenciación entre militarización y militarismo de esta forma. Militarización es usar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, para tener un problema como amenazas a la seguridad. Ahí es donde hemos visto, por supuesto, la militarización de la seguridad pública, porque con el
una seguridad pública insuficiente, deficiente, carcomida en lo civil, se aprovecha cada gobierno, cada sexenio que llega para incrementar la presencia del ejército, para darle más poder. Militarismo es cuando el gremio militar, las Fuerzas Armadas, empiezan a tomar decisiones en el ámbito del Estado distintas a la lógica de la defensa y empiezan a invadir funciones que constitucionalmente no les corresponden. Estamos, creo que en ese guión, en el del militarismo, y cada vez nos estamos acercando más peligrosamente a un camino que yo siempre he dicho va a ser de muy difícil retorno. El presidente López Obrador fue el primero que dijo en sus años de opositor que la incapacidad de los gobiernos civiles no podía ser cubierta por las Fuerzas Armadas por respeto a esa institución. Lo que están haciendo al darle cada vez más poder político y cada vez más poder económico es de verdad trazando un camino a un infierno para cosas que no entiendo cómo no podemos imaginar que cuando termine el sexenio de López Obrador, todas estas cosas y todo este poder se va a quedar en un grupo, en un gremio, en el gremio militar, que va a poder empezar a influir mucho más en decisiones cuando les conviene. Cada Navidad, cada fin de año, desde la Ley de Seguridad Interior, tenemos estos intentos. Ahora ya ni siquiera pasan las cosas por el Congreso. Ahora es el presidente que nos dice, la SEDENA es quien va a hacer eso. Quiero saltar de volada, Genaro, porque sé que ¿sabes? Hoy una sentencia pública que llegó a nuestro poder de la jueza Carla Macías de Guanajuato, hablando de militarización, no de militarismo, justo por el acuerdo de López Obrador para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, según esto, de acuerdo a los estándares internacionales de la propia Constitución, que tenía que ser fiscalizada, extraordinaria, subordinada, complementaria y regulada. Hoy una jueza concede el amparo a un grupo de ciudadanos que impugnaron ese acuerdo militarista y creo que hay que ponerle toda la atención porque hay procesos en la Corte pendientes que quiero saber cuándo la Corte por fin va a empezar a hablar de la militarización y del militarismo excesivo y repugnante de la Cuarta Transformación. Bien. Eder, contrapunto. Sí. A ver, primero se me quedó un comentario del punto anterior. ¿Sí? Decías hace ratito que Israel era el país que primero iba a vacunar a su ciudadanía, también Israel, y digo, me da mucho gusto que estén avanzando en ese proceso, pero también hay que decir que Israel está impidiendo que Palestina acceda a vacunas y que están bombardeando en estos momentos comunidades de Palestina. Entonces, no hay que desaprovechar ningún momento para denunciar la atrocidad que está sucediendo allá. Ya hablando de este tema, a ver, ya hemos platicado muchas veces sobre que hay un evidente cambio de estrategia y de relación del presidente López Obrador con respecto al ejército a lo que conocíamos. La estrategia de pacificación de López Obrador y de la Cuarta Transformación pasa, evidentemente, por asignarle nuevas tareas a las Fuerzas Armadas que no tengan que ver con la seguridad pública y que no tengan que ver con la relación armada, la relación por medio de la fuerza con la ciudadanía. Están habiendo otra forma de relacionarse de las Fuerzas Armadas con la población. ¿Y cuál es esta otra forma? Pues, como lo decías hace ratito, construyendo hospitales, construyendo obras de infraestructura, colaborando en este caso con el Tren Maya, y también los está metiendo Andrés Manuel López Obrador, y eso es evidente, él lo está haciendo público, y yo no sé todavía no lo mastico por completo, pero es evidente que los está metiendo en labores empresariales, los está metiendo en labores de administración de obra de infraestructura, como es con el aeropuerto Santa Lucía, que ellos lo van a administrar, que está instalado además en una base de las Fuerzas Armadas, y como serán 3 de los tramos del Tren Maya, si se confirma esta posibilidad de la que habló Andrés Manuel López Obrador. Personalmente, lo que me queda claro no es, yo difiero un poquito de la lectura que hace Alfredo de la fuerza que va a tener el ejército cuando se vaya Andrés Manuel. Más bien creo que Andrés Manuel está respondiendo, reasignando tareas a las Fuerzas Armadas, a la fuerza que acumularon las Fuerzas Armadas después de la guerra de Felipe Calderón. Son un grupo de poder
con mucha capacidad económica, con mucha capacidad de armas y con el conocimiento pleno del territorio. Entonces, creo que la estrategia, y es una postura personalísima, bien, creo que la estrategia de López Obrador es reaccionando ante eso, porque evidentemente son un poder fáctico que opera en México y él los está llevando hacia otro camino que no pase en ningún momento por la represión, como decía Frida hace ratito, y yo en lo concreto prefiero que estén administrando obras bien, a que estén aniquilando gente. Bueno, el Econo te quiere contestar, pero me falta escuchar todavía a Sara sobre este tema, el papel de las Fuerzas Armadas cada vez más creciente en la vida pública del país. Sí, totalmente. Y creo que hay las dos versiones. Está la versión optimista que plantea Eder, de que tal vez esto es parte del proceso de la desmilitarización, de moverlos, asignarles otras tareas para que no están en la vía pública, en la seguridad pública, violando derechos humanos, que es lo que hemos visto durante los últimos 14 años. Pero eso realmente solo puede ser eso si es una sustitución de actividades y no un aumento en su poder. Y lo que está planteando Alfredo, que es mucho más en el sentido de que entonces lo que estamos haciendo es estamos como haciendo más grande, aumentando su capacidad, su poder, sus dedos están en cada proyecto, cada megaproyecto que propone el gobierno, y de esa forma pues aumentando su capacidad de poder negociar ese poder a futuro y a largo plazo. Y eso sería lo preocupante, ¿no? ¿Cuál fue la negociación para llegar a estos acuerdos, para que el ejército podría estar ganando tanto poder y tanto control de estos proyectos, que no van a ser nada más cualquier proyecto, sino los proyectos pilares de este gobierno? Creo que también algo es de que pues dicen que es para guardar contra la corrupción, para tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, ellos tienen demasiada o muchísima autonomía presupuestal sin tener que realmente demostrar cómo están gastando estos fondos, aumentando su presupuesto. La Sedena el año pasado más del 15%, mientras vemos otras instituciones realmente perdiendo poder, perdiendo recursos. Entonces, sí me inclino a que estamos en un momento donde estamos aumentando el militarismo mientras disminuye el fortalecimiento institucional y la capacidad cívica de realmente poder llevar estos proyectos de infraestructura que sí son muy importantes para el país, aunque tal vez en algunos casos no estamos de acuerdo con estos proyectos como el Tren Maya, pero donde entendemos que tendría que haber un proceso de concesión. No tiene que todo quedarse en manos de privados, estoy de acuerdo con eso, pero porque el ejército es la rama gubernamental, que no es por su completamente gubernamental, ellos son los primeros en implementar y administrar estos proyectos. Sí creo que es algo que tenemos que estar prestando mucha atención. Y regreso a un tema que es del general Cienfuegos, de que él regresa a México, no sabemos nada de lo que ha sucedido con ese caso y hay una falta de seguimiento entonces a realmente llevar a cabo este tipo de investigación contra estos actores. Lecona, le querías contestar a Eder y a los dos les pido que si quieran intercambio 30 segundos a cada uno porque nos queda un minutote de este bloque. Bueno, sí, rapidísimo. Es muy interesante lo que comenta Eder porque realmente subyace de esto que nos decía de que prefiere al ejército construyendo obras que aniquilando. Bueno, ese poder de aniquilamiento se acota con fiscalización, con transparencia, con rendición de cuentas, llevando a quienes cometen abusos en el uso de la fuerza justo a la justicia. Eso no está pasando en México. No está pasando y hay todas las pruebas para decirlo, ¿no? Entonces, la guerra, de entrada, eso queda para mí clarísimo, la guerra no ha terminado. La guerra la empezó Felipe Calderón, pero seguimos en este script, en este guión de una guerra que sigue 40 segundos ya llevas. Perdón, pero tengo que cuidar el tiempo. Finalmente, Eder, 30 segundos, por favor.
Muy rápido. Yo creo que el tema aquí más importante, coincido plenamente en que tiene que haber muchos filtros, mucha observancia, mucha transparencia, muchos mecanismos de rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas. No, dada la historia contemporánea de las Fuerzas Armadas, no podemos darles un cheque en blanco. Sin embargo, creo, o sea, a ver, la lectura que yo le doy a la estrategia que impulsa el presidente López Obrador es que lo que está regresando a los cuarteles son las armas, y las personas que integran las Fuerzas Armadas son quienes están haciendo estas labores de construcción, ahora decías tú en el segmento anterior, ¿por qué las Fuerzas Armadas están vacunando? Bien. Bueno, pues porque los médicos están ocupados, ¿no? Y porque no hay más personal que pueda hacer estas tareas de vacunar, pero además de resguardar, por lo que ya decía Frida muy bien hace ratito, de resguardar las vacunas. Sí, bueno, hay quien argumenta que es porque el ejército es la única institución que tiene esa huella nacional, ¿no? Bien, bueno, déjame hacer una pausa. Regresamos con otro tema, al que le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, en las próximas semanas, a lo largo de las próximas semanas. Ayer el Washington Post, el periódico de Estados Unidos, dio a conocer una llamada telefónica de Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, en donde el mandatario presiona por 11.780 votos, está pichicateando votos. Georgia, donde se realiza la segunda vuelta electoral, está en el centro de la polémica porque definirá quién se queda con la mayoría del Senado de Estados Unidos. Y con este tema volvemos a punto y contrapunto porque ya juramentó el nuevo Congreso de ese país, el que le va a tocar al presidente Joe Biden y que también tiene mucha importancia para la relación bilateral con México. No te vayas.